Mi nombre es Renzo Ortega y soy esposo y padre. Mi esposa y yo hemos estado casados desde 2012 y tenemos 5 hijos. Ahora que reflexiono sobre el pasado, San José ha estado allí desde el inicio de la fundación de nuestro matrimonio. De hecho, fuimos a la misma escuela elemental y luego, cuando estaba en el último año de la escuela preparatoria, comenzamos a salir juntos. Y cuando ella se graduó, le pedí que nos casáramos. Nuestra devoción a San José siempre fue parte de nuestra relación, pero no diría que teníamos la intención de consagrarnos a San José, sino hasta que nació nuestro segundo hijo. Muchos aspectos de nuestra relación alcanzaron un punto crítico. Creo que empezaba a disiparse la emoción de ser recién casados y empezaba a convertirse en realidad la vida en familia. Trabajaba en trabajo social. Mi trabajo era extraordinariamente tenso y mi mente estaba tan centrada en la oficina que cuando llegaba a casa aún seguía ausente. Emocionalmente estaba ausente, mentalmente también. Él estaba muy tenso, era muy difícil. Así que todo empezó a acumularse y las cosas se pusieron más y más difíciles. Muchas otras cosas se quedaron a medias. Mucho de la intencionalidad de ser esposa e incluso nuestro hogar se desmoronaban. No sabía lo que era la verdadera masculinidad, la verdadera paternidad, cómo debía ser un esposo. Y no tuve el ejemplo necesario al crecer y no tenía ese ejemplo a mi alrededor, lo que en cierta forma me obligó a inventarlo conforme sucedía. Desarrolló una urgencia de saber lo que no funcionaba en mi matrimonio, lo que no funcionaba bien como padre. Y luego esa urgencia realmente me impulsó a leer los escritos de San Juan Pablo. Finalmente me llevó a leer su exhortación apostólica, Redemptoris Custos, y luego de pronto me di cuenta de que el modelo que me faltaba era San José. Y realmente eso ha transformado a toda mi familia. 2 veces en los evangelios, José recibe las palabras de un ángel en un sueño y actúa inmediatamente después. Y me di cuenta que la acción es lo que me faltaba en mi relación con Mónica. Hablaba de muchas cosas, pero la acción siempre estaba ausente. Y luego, al ver a San José, que era todo acción, me di cuenta de que debía comenzar a moverme, debía comenzar a mostrarle a ella que la amaba más que con palabras. Creo que los frutos de nuestra devoción a San José, así como el periodo de lucha en nuestro matrimonio y familia, ahora se han manifestado en un sacrificio mucho más mutuo. Y creo que se debe a que hemos tomado como modelo a San José. San José se convirtió en parte de nuestra vida familiar a tal punto que quisimos entregarnos formalmente a él. Solo hablamos un poco con los niños sobre San José para que comprendieran quién era y luego juntos en familia simplemente rezábamos a San José. Ellos saben lo que San José significa para mí, saben lo que significa para Mónica, y esperamos que al crecer puedan entender la forma en que el modelo y la vida de San José realmente se puede aplicar a ellos también. Lo que Dios me mostró por medio de San José es que la lucha no se encuentra allá afuera, está en el hogar. Está dentro de mí, dentro de la familia. A partir de ahí me di cuenta de que debo comenzar a implementar la forma en que San José amó a Jesús y María en mi propia vida, y eso ha transformado realmente a toda nuestra familia.